Bueno, buenas noches hermanos, un placer estar una vez más delante de todos ustedes para compartir lo que he aprendido estudiando estos versículos que vamos a ver hoy. Ruego que el Señor me esté guiando y dando en esto para que me inspire y me dé sabiduría para dar esta clase. Vamos a orar. Sí. Padre Celestial, quiero ponerme en tus manos, quiero poner a mis hermanos también, Señor, y la clase de hoy, que sea de provecho para todos. Úsame y habla a través de mí para que no sea yo hablando, sino que seas tú inspirándome a hablar palabras de sabiduría, que sirvan de provecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a leer Proverbios, capítulo 30. Es casi al final del libro de Proverbios. El libro de Proverbios, que hemos estado viendo mucho, es un libro que compila dichos sabios, que esos son lo que son los proverbios, es lo que significa la palabra proverbios, dichos sabios, refranes populares, escritos por los reyes. Muchos de ellos fueron escritos para Salomón, pero el capítulo 30 está dedicado a Augur, hijo de Jaqué. Vamos a ver lo que nos dice en el versículo 29. Dice: 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabríos, y el rey, a quien nadie se resiste. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer cualquier estudio de la Biblia es el hecho de que estas palabras fueron escritas por personas para los cuales estas palabras tenían un significado muy en concreto. Si alguno de ustedes ha estudiado idiomas alguna vez, aunque sea inglés en la escuela, sabrán que no siempre es posible conseguir una traducción uno a uno de una frase y conseguir que signifique exactamente lo mismo. Por eso es que tenemos tantas traducciones de la Biblia, porque aunque algunas han tratado de ser literales, otras han tratado de traducir el contexto, porque eso es en sí lo que importa, no es qué palabras se usan, sino lo que quieren decir. Y lo importante es que la Biblia diga para nosotros lo mismo que dijo para los israelitas hace 5.000 años o hace 2.000 años,
ese es el significado que tenemos que preservar. Entonces, cuando dice que hay 4 cosas hermosas en la tierra, dice, hay 3 cosas de hermoso andar y la cuarta se pasea muy bien. Tenemos que entender lo que esta palabra hermoso significa. Porque esta es una palabra hebrea que significa bueno, en algunos casos. De la misma forma que a veces para decirle a una persona que tiene que algo es lindo o hermoso, decimos, te queda bien, te sienta bien. Hay una palabra también que usan los hebreos para referirse es puramente a la hermosura física, a la hermosura de aspecto, pero esa no es la palabra que está usando en este contexto, es más en el término de elegancia, de majestuosidad. Entonces, y hay algunas traducciones, de hecho, que traducen este pasaje como 3 cosas hay de un majestuoso andar, o que se pasean majestuosamente. Y estudiando lo que se refería lo que se refería a Augur cuando decía de andar majestuoso, vi que esta palabra incluso se usa para referirse a un tipo específico de caminar. Se usa para referirse a animales de piernas largas y finas que caminan apoyándose en las puntas de los pies para no contaminarse, para no ensuciarse de lodo. Y entonces me cerró porque decía, 3 cosas hay de un hermoso andar y la cuarta se pasea muy bien, porque esta palabra que viene del hebreo yatab, que no me pregunten cómo se pronuncia, porque los hebreos escribían solo las consonantes. Es la misma en los 2 casos. Dice, 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta se pasea muy bien. Aquí vemos, en una lo traducen como hermoso, en otras como bueno, pero es la misma palabra en hebreo. Entonces, me cerró porque lo ponían en categorías separadas, porque la primera se refiere a este paso en concreto de animales que caminan en las puntillas para no ensuciarse. La cuarta está hablando metafóricamente, un reino camina de esa manera, pero tiene un paso majestuoso, regio, que camina sin ensuciar sus vestiduras, porque él tiene unas vestiduras que no vale la pena ensuciar, para conservar su porte, su gracia, su dignidad. Entonces, aquí Augur
ensalza las virtudes de estas tres cosas, de estos tres animales y del rey. Y por lo general la Biblia usa esto, cuando habla de hermosura, está buscando eso, ese tipo de hermosura que viene de adentro, que viene del carácter. La Biblia nunca describe la hermosura como la apariencia física como la principal virtud de una persona. Por ejemplo, cuando nos describen a David, en Primera de Samuel, capítulo 16, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aquí vemos que muchas virtudes tenía David, y fue considerado también hermoso, pero la hermosura venía después de todas las virtudes, y todo esto se usaba para demostrar que Jehová estaba con él. Esta es la hermosura que viene de una persona que es prudente en su comportamiento. Esta es la hermosura que describe el hebreo con esta palabra. Tiene que ver con sus acciones y en los diferentes lugares que anda, cómo se porta, cómo se conduce. No está hablando de su apariencia física, sino de su porte. Del mismo modo que estos tres animales caminan pisando con cuidado de no contaminarse. Y vamos a ver el primero de los animales, es el león. Volvemos a Proverbios 30, versículo 30. Dice, el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El león es valiente, es fuerte, es firme. Nos dice, fuerte entre todos los animales. El león es considerado poderoso. Dice, que no vuelve atrás por nada, o como dicen algunas traducciones, que nada lo hace retroceder, que ninguno lo hace retroceder. Y ese es el andar que el andar que un cristiano debe tener. El cristiano tiene que también ser valiente, tiene que ser fuerte, tiene que estar firme en sus convicciones. Tiene que ser la persona que no retrocede por nada.
porque van a venir personas que nos van a tratar de poner dudas en nuestro camino. Y está bien que vengan. Tienen que venir, porque si nuestra fe no puede soportar esas dudas, no es una fe que esté firme. Si no solo estamos aquí congregados en la iglesia, tiene que haber convicción detrás de nuestra fe. Ese es el andar del león, que camina con la misma gracia que un gato, pero a pesar de que pesa 500 kilos de más, el león camina con ese mismo paso majestuoso. Dios manda al creyente a estar firme, dice, y Efesios nos dice, Efesios 6. Efesios 6, versículo 10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El león camina seguro, porque confía en su fuerza, que su fuerza viene de sus músculos y de su poderoso rugido que tiene el poder de intimidar a todas las demás bestias. Pero nosotros no podemos confiar en nuestras fuerzas. Sabemos que nuestra carne es débil. Nuestra fuerza tiene que venir del Señor. Nosotros sabemos que el Señor nos protege. Y que incluso si algún mal nos llegara a acontecer, nada perdemos, porque nuestra victoria, nuestro lugar en los cielos ya lo tenemos ganado. Dios peleó esa batalla por nosotros. Y asimismo todas las batallas que vienen por delante tenemos que dejarlas en manos del Señor, confortándonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos el ejemplo de Jonatán, en Primera de Samuel, capítulo 14. Perdón, mis disculpas, estoy en segunda. Primera de Samuel 14:6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. El contexto, si leemos el capítulo completo, vemos que cuando Saúl estaba de campaña militar contra los filisteos, estaban acampando, y Jonatán y su paje habían abandonado el campamento sin que nadie lo supiera, y cuando volvían se dieron cuenta que los filisteos estaban acampados, preparándose para una emboscada.
Y Jonatán decidió ir solo con su paje a poner en retirada a los filisteos, porque Jehová puede salvar con muchos o con pocos. No, él podía ir por todos los hombres de su padre, y Jehová les iba a dar la victoria, pero él también podía ir solo con su paje, y Jehová les iba a dar la victoria. Jonatán confiaba en Jehová. Y también tenemos el ejemplo de David en Primera de Samuel, unos capítulos después, en el 17. Dice: y dijo, 17:32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí tenemos a David solo de 12 años, ofreciéndose a ir a pelear contra el filisteo Goliat, de quien todos tenían miedo. Y en el versículo 37, cuando Goliat se burla de él, dice: añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová está contigo. Perdón, esto cuando Saúl trata de convencerlo que no vaya. Porque David sabía que Jehová estaba con él. Y si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces nosotros no somos leones, no somos fuertes, no somos poderosos, no podemos hacer huir las bestias de entre nosotros, de delante de nosotros. Pero nosotros somos hijos de Dios, tenemos a Jehová de nuestro lado. Y sabemos que Él sabrá librarnos de nuestros enemigos. Por años y años han tratado de destruir a los judíos. Pero Jehová hizo una promesa al pueblo de Israel, y la promesa, incluso aunque creemos que Jesucristo es el Señor y vino y cumplió el pacto, la promesa permanece. Incluso es necesario que haya un Israel, porque Jesús prometió que volvería desde el pueblo de Israel. Y nadie ha podido exterminar a los judíos de la faz de la tierra, pese a que lo han intentado. Asimismo nosotros, en los días de Jesús y después de que se fue con sus discípulos, los judíos trataron de silenciar primero a Jesús, luego a sus discípulos, y luego consiguieron que el imperio romano los tildara de alborotadores y perturbadores de la paz y el orden. Eventualmente los propios emperadores encontraron sus propias razones para silenciar a los cristianos. Y los echaron a los coliseos, y los echaron a los leones. Y los cristianos murieron cantando. Y los que no murieron también perseveraron en la fe. La pasaron a sus hijos y continuaron predicando el mensaje. Y esa fe permanece hasta el día de hoy. La iglesia continúa hasta el día de hoy. Ciertamente algunos
Ciertamente Dios le dio la victoria en el campo de batalla a David y a Jonatán. Pero recuerden que, hermanos, que nuestro campo de batalla ahora no es contra ejércitos, sino contra nuestras propias tentaciones, con demonios y con ideologías, y tenemos que permanecer firmes. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados y las potestades de las huestes del maligno. Así que quiero citar un último ejemplo de poder en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3. (17 al 18) dice, desde 16. Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Delante del rey, obligados bajo pena de muerte a adorar la estatua de Nabucodonosor, estos jóvenes israelitas rehusaron arrodillarse ante ningún otro que el Señor su Dios, confiando en que el Señor los libraría de la mano del rey y del horno de fuego. Pero acá lo que encuentro más interesante, dice el versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que nos has levantado. Ellos saben que Jehová puede salvarlos. Ellos saben también que Jehová no tiene por qué. Pero ¿y si no nos salva? Ni aún así nos arrodillaremos delante de tu estatua. Muchas veces es tentador ver la victoria en términos de una victoria obvia. Pero muchos hermanos han muerto por la fe y ese ha sido su testimonio. Leemos las historias de los misioneros que fueron a la selva a predicar y los mataron, pero dejaron atrás las Biblias y los evangelios y los libros que hablaban de Dios. Y a veces simplemente el testimonio de que cuando los mataban no tenían miedo. Y encontramos, y la fe y la palabra de Dios entraron, no por la retórica, no por la predicación, sino por el testimonio de esos que no retrocedieron. Acá hay poder. Entonces, cuando tenemos que ver siempre al Señor como nuestra fuerza. Dice también en primera no. Dice Nehemías
6:11. Entonces dije, vamos de nuevo al contexto. Nehemías narra la historia de cómo los judíos, después de haber sido deportados y vivir en Babilonia, luego de estos hechos, cuando los compañeros de Daniel rehusaron a usarse, eventualmente se les dio permiso a los judíos para regresar a su tierra y reedificar la ciudad de Jerusalén y el templo. Y en todo momento la gente que vivía ahí quería detener y evitar la edificación del muro y el templo. Entonces dice en el 10, vine luego a la casa de Semías, hijo de Delaya, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte, le dice a Nehemías. Y entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Le informan a Nehemías que van a venir a matarlo esta noche. Y él se rehúsa a buscar refugio. Él no tiene nada que temer. Porque dice en el versículo 3, en el versículo siguiente, y entendí que Dios no lo había enviado, porque Semeías venía haciéndose pasar por profeta, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer, y así, y que pecase y le sirviese de mal nombre, con que fuera yo infamado. Pero para él el testimonio era más importante. Entonces, igual que el león, nadie lo hace retroceder al creyente cuando está afirmado en el Señor. Todos estos fueran hombres fuertes, que no se echaron atrás, porque su fuerza no venía de lo físico, sino de lo espiritual, de su fe en el Señor. Que la Biblia nos dice que tenemos que andar como viendo al invisible, dice Hebreos capítulo 11. En los héroes de la fe, dice, capítulo 11, versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hablando de Moisés, que desechó el título de hijo de Faraón, porque para él guiara al pueblo por el desierto,
por 40 años y ni siquiera llegar a entrar a la tierra prometida resultó más importante. Él nunca llegó a verla, él nunca llegó a pisar la tierra prometida, solo la vio de lejos justo antes de morir. Pero él vio la promesa del Señor, él sabía lo que iba a pasar sin necesidad de verlo. Él veía lo invisible, él veía al invisible. Porque Moisés tampoco vio a Dios, incluso aquella vez que le pidió verlo, y Jehová le dijo que ocultaría su rostro de él. Pero él entendía quién era Dios, él entendía su gloria y su majestad, él entendía que las promesas de Dios valen más que cualquier cosa que pudiera tener en la tierra. Entonces, en ningún momento se echó atrás, cosa que el pueblo hizo muchas veces y fueron castigados por ellos, pero Moisés nunca se echó atrás. Porque el pueblo no tenía fe. El momento que Moisés se apartaba, incluso hicieron el becerro y empezaron a adorarlo como dioses. Cada vez que venían dificultad, nos dice la Biblia que el pueblo empezaba a decir, mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Y en Egipto eran esclavos, porque para ellos solo podían ver las necesidades materiales. No tenían seguridad, no tenían certeza, no tenían armas, estaban rodeados de enemigos, no tenían una fuente constante de alimentos, y no confiaban en que el Señor podía proveer. Eran cobardes y eran incrédulos. Y si miramos las historias, tanto dentro de la Biblia como de los grandes misioneros que llevaron, nunca habla de cobardes. Nunca oímos las historias de los que no fueron, de los que se quedaron. Hay muchos que se quedan porque ese es su cometido. Algunos tenemos el ministerio de orar. Es verdad. Pero si es por cobardía y quedarte cómodo, no vas a salir glorificado. No todos somos llamados a ser grandes misioneros, pero todos somos llamados a dar defensa de nuestra fe. Y vivimos en un mundo donde cada vez más y más se critican los principios del Evangelio, de la fe, la naturaleza misma de Dios. Tenemos que ser capaces de decir, nuestro Dios puede librarnos. Tal vez no podamos convencer a todo el mundo de que estamos en lo correcto, ni lo necesitamos. Dios solamente quiere a aquellos que están dispuestos a recibirlo. Pero tenemos que mostrarles una convicción, porque si nuestra fe no es diferente que la de que ofrece cualquier ideología, entonces no hay poder detrás de esa fe. La otra vez, mirando videos, veía el testimonio de un pastor que comentaba que vinieron a decirle, a insistirle en que cerrara la iglesia, porque cada vez que le estaban cobrando multa y le dijeron, ¿vos tenés idea del precio que podés pagar por esto? Señor, yo estoy pagando 5.000 pesos cada vez cada vez que me congrego por el derecho a predicar la palabra de Dios. Sé perfectamente cuál es el precio que tengo que pagar por esto. Y comentaba el caso. Que en los últimos tiempos con esta pandemia ha visto a los surfistas y a los skaters
que son lo más rebelde de la sociedad. Son tribus urbanas que se caracterizan por su rebeldía. Estaban asistiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque venía el gobierno a imponerle las cuarentenas, las restricciones, y ellos, que son todo acerca de festejar la libertad, vieron que el único lugar donde se seguía predicando esa libertad que ellos tanto valoraban era en las iglesias. Ese es el testimonio y el poder del andar del león, del que está firme en sus convicciones y no se echa atrás por nada. Y ese es el poder que este mundo necesita ahora más que nunca. Vamos a orar. Señor, tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Tú sabes nuestros puntos flacos y nuestros puntos fuertes. Tú nos diste nuestros dones para usarnos, Señor, y también nos has dado los aguijones de nuestra carne para que recordarnos siempre que debemos bastarnos en tu gracia. Así que sosténnos, Señor, para que cuando venga la prueba, para que soplen los vientos, nuestra casa siga en pie, para que estemos firmes delante de nuestros enemigos, los físicos y los espirituales, para que andemos hacia adelante con paso firme y decidido, sin jamás retroceder ni echarnos atrás. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Augusto. Amén. Qué bendición, hermanos, ¿verdad? Es muy interesante lo que la Biblia nos dice, y la comparación también, ¿no?, que da de los diferentes animales, que a través de todo eso podemos aprender. Mucha enseñanza, ¿verdad? Tenemos. Y estos temas también son muy interesantes. El león dice que no vuelve atrás por nada, ¿verdad? Mucha comparación con el león, ¿verdad? El justo es como un león también, ¿verdad? Sí, está echado como un león, así confiado, ¿verdad? Pues, ¿sabe, hermanos? La fuerza que tenemos en el Señor, ¿verdad? No por nuestra propia fuerza. La confianza viene del Señor. Lo que podamos hacer, hermanos, en esta vida es por el Señor, amén. Y por eso el cristiano puede hacer cosas que jamás imaginó que iba a poder hacer sin Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, qué bendición, amén. Gracias, hermanos, gracias.